Hey, Pi, ¿qué haces? Oye, ¿no te irás a comer eso? ¡Ah, qué asco! Se llama cera. Yo la he probado y está asquerosa. ¡Hola, chicos! ¡Qué contento estoy! Hoy vamos a tener una visita muy especial. ¿Ah, sí? ¿Y quién es? No puedo decírtelo, si no, no sería una sorpresa. ¡Ey! ¿Y a ti qué te pasa, Pi? ¡Sorpresa! Hola, ¿cómo estáis? ¿A qué no me esperabais? ¿Qué te pasa, Pi? ¿Estás enfermo? ¡Rápido! Preguntémosle al profesor. A la de una, a la de dos y a... ¡Profesor! Y ahora, por fin, la última pieza. Y ya tendré perfectamente el puzzle acabado. ¡Profesor! ¡Mi puzzle! A ver, ¿qué pasa con tanto griterío? Que es que uno no se puede ni concentrar. Perdone, profesor. Es que algo le pasa a Pi. No habla y es como si no tuviera pilas. Puede que lo que le pase es que simplemente esté triste. La verdad es que el tema de las emociones es un poco complejo, pero si queréis que os lo explique, allá vamos. Las emociones son reacciones psicofisiológicas, es decir, reacciones de nuestro cuerpo que están relacionadas con nuestro sistema nervioso. Estas emociones representan modo de adaptación a ciertos estímulos de la persona, cuando, por ejemplo, percibimos un objeto, una persona, un lugar o un recuerdo importante. Según el psicólogo Rafael Vizquerra, el desarrollo de las emociones en el ser humano presenta las siguientes etapas. En los primeros meses, el bebé tiene la capacidad de reconocer emociones positivas y negativas, es decir, pues se ríe y se llora. Un bebé ya nace con esas emociones y es muy importante para su supervivencia que sepa expresarse positiva y negativamente. Es decir, al papá o a la mamá decirle, oh, esta comida me gusta, o hey, mira, papá y mamá, me echo cacotas. En la niñez, hacia los 2 años, son capaces de demostrar empatía, es decir, reflejar el sentimiento del otro, pero no tiene por qué comprenderla. Y a partir de los 4 ya sí que pueden empezar los niños a reconocer las emociones básicas. Ya en la adolescencia, la parte más importante que se enfatiza es la parte social, en el reconocimiento de las emociones. Se va desarrollando la autovaloración de uno mismo, es decir, cómo se ve uno a uno mismo, a partir de la interacción con los demás. Por eso los adolescentes empiezan a ser más independientes y a distanciarse de los padres, porque tienen que autovalorarse. También se perciben que hay problemas en el manejo de las emociones. Eso quiere decir que, por ejemplo, ya cuando eres adolescente, tu cuerpo ya está totalmente desarrollado, pero tú todavía no estás desarrollado a nivel emocional. Y por eso hay tantos problemas y eso es lo que se llama la edad del pavo. Adultez. En la adultez ya se espera que la persona tenga la capacidad de identificar y reconocer las emociones propias y las de los demás, así como controlarlas, teniendo en consideración la inteligencia emocional. El psicólogo Paul Ekman y sus colaboradores en 1983 propusieron 6 emociones diferentes que serían universales y conocidas por todos. 1. La sorpresa. 2. El asco. 3. La tristeza. 4. La ira. 5. El miedo. Y 6. La alegría. A pesar de que se conocen 6 tipos de emociones básicas, se ha demostrado que la cara humana es capaz de crear más de 7000 expresiones faciales diferentes. Y si ya eres Jim Carrey, seguro que puedes hacer muchas más. Las emociones pueden expresarse de forma voluntaria, por ejemplo, a través de las expresiones faciales, cosas que hacemos con la cara o distintas acciones y gestos, pero también incluso de manera involuntaria, como por ejemplo sonrojarse, respirar agitadamente o que se aumente el ritmo del corazón. Pues ahora vemos que durante la década de 1980, Robert Plutchik introdujo otro sistema de clasificación de las emociones conocida como la rueda de las emociones. Este modelo demuestra cómo las diferentes emociones pueden ser combinadas las unas con las otras y mezcladas, del mismo modo que un artista puede mezclar colores
Pues por ejemplo, para el amarillo con el azul, pues podemos sacar el verde. Esta mezcla de emociones o sentimientos puede ser muy compleja. En muchas culturas incluso existen palabras para expresar estos complejos sentimientos que no existen en otros lenguajes. Vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo. En tagalo, la palabra giggle significa el deseo irresistible de pellizcar a alguien querido o apreciado, que es básicamente lo que hace nuestra abuela todos los días. Por ejemplo, en japonés, la palabra shinrin-yoku es el estado de relajación que se consigue al bañarse en un bosque. O en árabe tenemos la palabra tarab, que es el estado de éxtasis o embelesamiento inducido por la música. ¡Hey! Incluso, ¿quién sabe? Vosotros mismos podéis inventaros vuestras propias palabras para expresar vuestros propios sentimientos. Un interesante punto es que las emociones se absorben en el cuerpo en aproximadamente 6 segundos solo. Cada producción de los productos químicos emocionales, desde el momento en el que se produce en nuestro cerebro, en la parte del hipotálamo, hasta en el momento en que se descompone y absorbe por completo nuestro cuerpo. Esta duración tiene solo 6 segundos. Es decir, si sentimos algo más de esos 6 segundos es porque hemos elegido recrear esa emoción. Eso viene muy bien, por ejemplo, si estás en el Sahara y te persigue un león y necesitas más de esos 6 segundos con miedo para escapar del león. Pero a veces recrear una emoción por mucho tiempo no es bueno. Por ejemplo, estar triste por mucho tiempo. Es decir, recrear esta emoción o no es lo que se llama inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de uno mismo y también de los demás. Pero, ¿por qué y para qué existen las emociones? Por ejemplo, la alegría. La alegría se genera porque estamos haciendo algo que sentimos que es positivo y existe para que sigamos haciendo eso que nos hace sentir bien. Pero, ahora sí, debemos tener cuidado de no cegarnos por ella, al hacer cosas que nos hagan sentir bien en el momento, pero que nos puedan causar un mal a futuro. El miedo. El miedo se genera porque sentimos que hay algo de lo que no nos podemos defender y nos puede causar algún daño. Y existe para que evitemos situaciones peligrosas o nos alejemos de ellas, como por ejemplo, los leones. Pero no hay que dejarse controlar por el miedo, sino que hay que vencerlo. La ira se genera porque nos sentimos agredidos y existe para que tengamos el valor de defendernos. Pero debemos evitar usar la violencia innecesaria y nunca usarla para atacar, sino solo para defendernos. La tristeza. La tristeza se genera porque pasó o está pasando algo que sentimos como negativo y existe para que no cometamos los mismos errores y que cuidemos de lo que tenemos. Debemos evitar tanto huir de ella como estancarnos en ella, pues es una emoción de la que aprendemos muchas cosas, pero una vez aprendida se debe desechar para no estar siempre triste. El asco. El asco se genera porque sentimos que algo nos disgusta o lo percibimos como potencialmente peligroso o molesto y existe para que podamos evitar situaciones desagradables o potencialmente dañinas, pues por ejemplo, comer algo que sea dañino para nuestra salud. Y la sorpresa se genera porque pasó o está pasando algo novedoso, imprevisto, casual o desconocido, y existe para que podamos afrontar de manera eficaz los cambios inesperados y sus consecuencias. Bueno, como veis, esto de las emociones es un tema muy largo y muy complejo y que aún se está investigando. Y se está investigando en el campo de la psicología. Lo más importante que tenéis que saber es que las emociones es una cosa natural y que todo el mundo tenemos. Con el tiempo os conoceréis mejor a vosotros y vuestras emociones y a saber manejarlas y que ésta no os manejen a vosotros. Así que es muy importante que a las personas que os expreséis vuestros sentimientos y a las personas importantes de vuestra vida pues la digáis que las queréis. Y incluso si algo o alguien os molesta, pues también podéis expresarlo, siempre pensando cuál es la mejor manera de decirlo para no herir a los demás. Así que, con esto y un bizcocho, ¡hasta mañana a las 8! ¿Lo ves, Pi? Ahora sabemos qué es lo que te pasa. Sí, el profesor tiene razón. Debo de expresar mi sentimiento. La verdad es que estoy triste, porque hoy es mi cumpleaños y nadie se ha acordado. Vaya tontería.
Mejor me voy. Antes- Supongo que lo que tenía era un splum. Splum es ese sentimiento de querer darle a un amigo una patada en el culo, aunque quieras a ese amigo. Pues sí que has aprendido hoy, si hasta has inventado una palabra para expresar tu propio sentimiento. Pero sí que no hemos acordado de tu cumpleaños, por eso he venido hoy. ¡Ah, chocolate! ¡Feliz ¡Feliz